Estimada doctora Oscar Zambrano y estimada tutora Marcia Verdugo, recibo un cordial saludo de quienes habla Yesenia Paulina Celi Balcázar y de los integrantes del grupo del paralelo C2 del primer semestre de la carrera de Derecho. La presente exposición de lógica y dialéctica jurídica tiene como tema tratar las reformas que ha tenido Colombia en su constitución debido a los problemas políticos y sociales. Introducción. Tenemos como objetivo exponer las causas y consecuencias de la reforma constituyente de 1991, dejando atrás la de 1886, la cual mantenía un estilo muy conservador en Colombia. Asimismo, hablaremos del paro que se dio meses atrás en Colombia pidiendo la derogación de las reformas tributarias que había impuesto el gobierno. ¿Pero qué es una reforma de la Constitución? Una reforma de la Constitución Nacional supone la modificación parcial o total de las leyes o normas de un Estado. Esto tiene que ser un acto de revisión y en ejercicio de una competencia atribuida por el pueblo soberano a ciertos titulares. Debe ser ejercida siguiendo los procedimientos instituidos también por el soberano. ¿Cómo sería el procedimiento de una reforma constitucional en Colombia? Este puede ser a través de dos maneras. La primera, un proyecto de acto legislativo activándolo con el 5% del censo electoral vigente o el 20% de los diputados o concejales. La segunda, mediante una convocatoria al pueblo por parte del Congreso a través de la ley. ¿Qué temas vamos a tratar en la exposición? Trataremos temas como la Constitución de 1886 y los cambios. Las causas para las reformas más importantes que dio paso a la Constitución del 4 de julio de 1991, en el cual abordaremos temas como el narcotráfico, las olas de violencia que vivió Colombia décadas atrás, donde se originaron muchos sicariatos, mucha inseguridad en Colombia. De la misma manera hablaremos de los grupos armados de la FARC, que surgieron como movimientos revolucionarios del pueblo. En la actualidad hablaremos de las protestas de Colombia, pidiendo la derogación de la reforma tributaria, como mencioné anteriormente, y de la misma manera hablaremos del tratado de paz que un gobierno firmó con las FARC para evitar los conflictos internos que estos acarreaban, ya que hubieron muchos problemas económicos, políticos y sociales, más por la parte de seguridad de las personas, en la cual también a veces se vulneraban los derechos humanos de ciertos grupos. Y como punto final tenemos las conclusiones y argumentación. Mi nombre es Gerson David Yarzaritam y voy a continuar con la exposición. Las reformas más destacadas son las de 1886 y 1991. La Constitución de 1886, que estuvo vigente en Colombia 104 años, fue reformada 70 veces en toda su historia. Estadísticamente, se podría decir que tuvo una reforma cada 1.4 años. En contraste, la Constitución de 1991, que lleva vigente en Colombia 30 años, ya ha soportado 52 actos legislativos, lo que quiere decir que ha tenido una reforma cada 5 meses aproximadamente. Cambios de la Constitución de 1886. Durante un periodo de 150 días se llevaron a cabo las distintas sesiones alrededor de una gran cantidad de temas. La propuesta inicial era la reforma de la Constitución de 1886, pero finalmente se planteó la posibilidad de la creación de un nuevo modelo constitucional, el cual buscaba la identificación de nuevos criterios políticos, tales como el reconocimiento de un Estado social de derecho, la aprobación de una soberanía popular y la creación de un amplio catálogo de derechos, muchos de los cuales podrían ser defendidos a través de mecanismos judiciales expeditos, como la acción de tutela. Adicionalmente, también incluía la restricción de las atribuciones durante el estado de excepción y la extensión de la participación electoral en todos los niveles, incluyendo mecanismos como la consulta popular o la revocatoria de mandato. Entre los cambios que se le hicieron a la Constitución de 1886 se destacan el que permitió la separación de Panamá, la reforma que autorizó en Colombia el derecho de las mujeres de elegir y ser elegidas, y la que instauró la mayoría de edad en los 18 años. Pero la Constitución de 1991 ha tenido las reformas más polémicas: la reelección presidencial, la que permitió la implementación del acuerdo de paz con las FARC e instauró el denominado Fast Track, la de la extradición y la que reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La Constitución de 1991 es considerada como una norma liberal que pone por encima de cualquier cosa los derechos ciudadanos. Sin embargo, para los conservadores más arraigados, la de 1886 era mejor porque dejaba muy claros los deberes de los colombianos. Mi nombre es Mónica Orbea.
Cambios de la Constitución de 1886. La ancestral Carta Colombiana de 1886, también denominada como la Constitución de Núñez y Caro, en alusión a sus progenitores. El objeto de estudio es describir esta Constitución con base en una metodología de relato que sustenta nuestra forma de presentarla. En la Constitución de 1886, centralista, hispánica y confesional, se puede apreciar 4 rasgos fundamentales: la unidad nacional, la libertad religiosa, los derechos para todos, estabilidad y autoridad, que corresponden a la siguiente explicación. La libertad de la Iglesia Católica, la cual fue reconocida como esencial elemento del orden social, aunque se reconocieron los demás cultos que no fueron contrarios al orden público o a la moral. Libertades individuales prácticas y bien definidas. Al establecer los derechos del hombre, consignó también los deberes del ciudadano y las garantías sociales. El restablecimiento de la unidad nacional, pues se expidió la Carta declarando que la soberanía residía esencialmente en la nación. El robustecimiento del principio de autoridad, pues para afianzar el Ejecutivo le otorgó un periodo presidencial de 6 años. Las características de esta Constitución, según Núñez, lo resumió en la siguiente fórmula: unidad nacional, libertad religiosa, derechos para todos, estabilidad y autoridad. Durante un periodo de 150 días se llevaron a cabo las distintas sesiones alrededor de una gran cantidad de temas. La propuesta inicial era la reforma de la Constitución de 1886. Finalmente se planteó la posibilidad de la creación de un nuevo modelo constitucional, el cual buscaba la identificación de nuevos criterios políticos, tales como el reconocimiento de un Estado social de derecho, la aprobación de la soberanía popular y la creación de un amplio catálogo de derechos, muchos de los cuales podrían ser defendidos a través de mecanismos judiciales expeditos, como la acción de tutela, también incluida en la restricción, las atribuciones durante el estado de excepción y la extensión de la participación electoral en todos los niveles, incluyendo mecanismos como la consulta popular o la revocatoria de mandato. Entre los cambios que se realizaron en la Constitución de 1886 se destacan la separación de Panamá, la reforma que autorizó en Colombia el derecho a las mujeres de elegir y ser elegidas, y se instauró la mayoría de edad a los 18 años. Muchas gracias. Actualidad. La Constitución Política de Colombia de 1991 nació en la Constituyente. La intención de esta nueva Carta Magna fue en esencia la alternancia de poder y evitar la concentración de este y por ende pasar por encima del Estado de Derecho. A pesar de aquello, en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez se hizo evidente el interés de permanencia en el poder, y el 19 de octubre del 2005 la Corte Constitucional declaró exequible la forma constitucional que le abrió la puerta a la reelección, a pesar de que en el 2015 se eliminó dicha reforma. Las enmiendas que se le han realizado a la Constitución en los últimos 28 años han promovido un desmonte parcial de las principales intenciones de la Constituyente y de la Constitución. En el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle afirmó que un acuerdo con la FARC implicaría cambios positivos y, de ser necesario, reformar la Constitución. Y luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el 26 de septiembre del 2016, un acuerdo de paz pone fin a la violencia con esta guerrilla. Por la vía del acuerdo de la paz, las FARC se comprometen a entregar todas las armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores y a romper sus vínculos con el narcotráfico y cesar los ataques a la fuerza pública y a la población civil. Las protestas colombianas de estos últimos tiempos se dieron por un supuesto ajuste fiscal que propuso el presidente Duque para mantener subsidios para los pobres, aumentando impuestos sobre muchos bienes y servicios cotidianos. Actualmente Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el 2018 afirmó que se necesitarían 11 generaciones para que un colombiano pobre se acerque al ingreso medio de su sociedad, el número más alto entre 30 países investigados. De acuerdo al pacto o al acuerdo firmado en el 2016, se debía poner fin a generaciones de conflicto armado. Los rebeldes dejarían las armas y el gobierno, entre otros compromisos, llevaría oportunidades económicas a las zonas rurales que habían sufrido durante la guerra.
pero el partido de Iván Duque se opuso firmemente al acuerdo, diciendo que era demasiado indulgente con las FARC. A pesar de aquello, algunos dicen que no ha cumplido a la hora de establecer los programas que ayudarían a cimentar la paz, y la violencia continúa en muchas zonas rurales, alimentando la frustración de los colombianos. Mi nombre es Carlos Bones y voy a hablar sobre las conclusiones. Si realmente se quiere salir de la crisis, se necesita un papel más impulsor de los órganos representativos, tales como son el Congreso de la República, Asamblea departamentales y consejos municipales, claramente en un marco mucho más participativo que en los últimos años. Los descritos son los foros para materializar las soluciones en audiencias ciudadanas y ante los cuales pueden intervenir expertos de diversos campos para que las demandas se traduzcan en leyes, decretos departamentales y acuerdos municipales. Algo importante es que desde las calles el movimiento de la séptima papeleta activó la necesidad de reemplazar la Constitución de 1886, que después de 100 años de vigencia apenas era aplicable a un mundo en proceso de globalización y en puertas del siglo XXI. La redacción del texto de la Constitución de 1991 se llevó a cabo en un contexto pluralista donde se eligió a hombres y mujeres de diferentes orígenes y colores para redactar una carta política. Hay que subrayar el acervo de esta Constitución de 1991 es que delimita la capacidad incluso durante los estados de emergencia y hace respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es una Constitución humanista cuyo preceptivo por definición rechaza la razón de Estado, los medios de facto y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Y hay que destacar que el principal motivo de la Asamblea Constituyente fue la necesidad de buscar la paz y restablecer el orden público, gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y las organizaciones subversivas. Esto dio paso a nuevas reglas de juego para promover la paz y poner fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. Por tanto, era urgente reformar la Constitución y dar paso a una que garantizara los derechos de todos los colombianos, que permitiera la creación de mecanismos de atención a la ciudadanía y entidades más rigurosas e implacables contra el crimen y la violencia. Las reformas han sido dadas por el gobierno colombiano, pero al pasar de los años han sido derogadas y también han sido instauradas nuevamente, causando épocas de conflicto económico, pero como en todo país, el gobierno pretende buscar soluciones para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero la corrupción siempre tiene inmersas sus intenciones en el Parlamento, motivo por el cual siempre se ha complicado el progreso de un país y el bienestar de su pueblo. En la actualidad, los principales problemas que Colombia tuvo y las razones por las que las protestas fueron generadas es gracias al ajuste fiscal en el presupuesto que Duque realizó. Este ajuste estaba dado por el incremento de varios impuestos en varios bienes y servicios que se usan de forma cotidiana. Esta reforma causó más conflicto a nivel económico, que de por sí ya estaba en crisis debido a la pandemia de COVID. En las protestas, los manifestantes exigían la derogación de esta propuesta y de muchas otras leyes que consideran que atentan contra la vida de los ciudadanos. El parámetro que se está viviendo en este país resulta una iniciativa a favor del pueblo colombiano durante los inicios de la pandemia y a lo largo de todo el año que se vivió y que actualmente se sigue viviendo. Es que surgió más pobreza y crisis debido a que no se podía trabajar. Muchas empresas quebraron, lo cual generó más desempleo, por lo que crear durante esta etapa un impuesto o el aumento de los ya existentes va a generar más problemas económicos para los ciudadanos, ya que como el pueblo puede pagar por dichos impuestos si no cuentan con un sueldo. Gracias.